Buenos días, hermanos. Aprovecho el hecho, que creo que es un hecho, de que no hay nadie en la Biblia que diga que tengo que quitarme el abrigo. ¿Verdad? No hay ningún versículo que me obliga a quitar el abrigo en el púlpito, ¿verdad? No, es que tengo un poco de frío. Si me emociono, igual acabo quitándome el abrigo, pero esto no suele pasar. Nunca se sabe. Como ya ha avanzado Natalia, vamos a dedicar esta mañana un poco en introducción a un tema que será uno de los temas principales del año. Y estrictamente el nombre de este tema es la apologética. Me gustaría sondearos rápidamente. Levantad la mano si sabéis lo que es apologética. Más o menos una tercera parte de mi congregación ya sabe mínimamente lo que es. Los demás igual lo sabéis sin saber el nombre apologética. Estamos hablando de la defensa de la fe, la defensa de cualquier cosa, pero en nuestro contexto la defensa de la fe cristiana es la apologética, es lo que va a ser el tema de hoy y un poco el tema del año. Es una cuestión de máxima actualidad en algunos sentidos, porque en los tiempos que vivimos, en las circunstancias que vivimos, hay por lo menos dos fenómenos que están relacionados con la apologética, con la defensa de nuestra fe. En primer lugar, hay cada vez más hostilidad hacia nuestra fe y nuestras creencias. Hay cada vez más personas que no comulgan con lo que decimos o creemos o predicamos nosotros, sobre todo en áreas morales como la sexualidad. Somos cada vez más minoría en lo que decimos y la gente está siempre cuestionando los valores nuestros que tenemos que defender frente a esta hostilidad. Por otra parte, en clave más positivo, con todo lo que está pasando, la gente está haciendo más preguntas espirituales. Entonces, también es bueno por ese motivo, igual que la hostilidad, porque hay gente preguntando qué sentido tiene la vida. Además de preguntar cómo es que tú sigues creyendo estas cosas anticuadas, pues son oportunidades que tenemos cada vez más, insisto, en nuestros días para defender este libro y sus enseñanzas. Hay básicamente dos cosas que podemos hacer con este libro, con la palabra de Dios. La primera es uno que enfatizamos mucho y que hacemos mucho y que es muy válido, que es simplemente proclamar la verdad. Eso es lo que solemos hacer, lo que estamos haciendo cada domingo, proclamando este libro como verdad y apelando ¿a qué? Apelando a la conciencia de cada uno. Pero hay otra cosa que podemos hacer con este libro, que es no simplemente proclamarla, sino defenderla. Y en las Escrituras vemos que los dos planteamientos son válidos. Podemos proclamar este libro simplemente apelando a la conciencia de cada uno y también podemos defenderla apelando a la razón. Y es un poco lo que vamos a estar estudiando esta mañana, esta segunda opción. Es importante ver que es bíblico hacer las dos cosas. La lectura en Juan es interesante porque no vamos a entrar en detalle, pero lo que estaba leyendo Natalia en Juan 5 era el hecho de que Jesús, aunque él muchas veces simplemente proclama la palabra, dice en el mismo capítulo 5, 8 versículos antes de lo que leemos nosotros, Jesús está diciendo, de cierto os digo. Y muchas veces esto es el mensaje que proclamamos, simplemente es así y apelamos a la conciencia de cada uno. Pero más tarde en el capítulo 5, a partir del versículo 33, Jesús empieza a apelar
no simplemente las cosas son así, sino aquí presento mis evidencias, mis pruebas. En el versículo 33 empieza a decir, en primer lugar, fíjate en Juan el Bautista, su testimonio sobre mí. Y luego sigue Jesús en el versículo 36 diciendo, pero tengo mayor testimonio que Juan, las obras que hago. Mira, eso son evidencia. Y sigue, 39. Y fíjate cómo todo lo que hago yo está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Estoy cumpliendo las Escrituras. Está, de alguna manera, Jesús ofreciendo pruebas a favor de su mensaje, defendiendo la palabra, con pruebas de alguna manera externas a la palabra en sí. Y eso es un poco lo que es el estudio de esta mañana. ¿Cómo vamos a ofrecer pruebas, defensa de nuestras creencias? Y he cogido este texto, 1 Pedro 3:15, como el texto central. Entonces, si queréis ir a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ya lo tenemos aquí. Esto va a ser la base de lo que vamos a estudiar esta mañana. Y voy a proponer 3 retos esta mañana. Un reto que llamo un reto espiritual. Segundo lugar, un reto intelectual, que será la parte central y más importante esta mañana. En tercer lugar, un reto moral, que saco de este versículo 15. Y todos tienen que ver un poco con esta defensa de la verdad que propongo. En primer lugar, entonces, un reto espiritual, porque el versículo empieza, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto nos habla de un desafío de cumplir algo espiritual aquí, la santificación de Dios en nuestros corazones. Antes de hablar de cómo defender nuestra fe, tenemos que poner las bases espirituales en ese sentido. Pero esta frase, santificar a Dios en vuestros corazones, ya nos presenta de entrada 2 problemas. El primer problema es textual, porque no sé si os habéis fijado, cuando leía Natalia, no decía santificar a Dios. ¿Qué decía tu texto? ¿Te acuerdas? No tiene la Biblia abierta. ¿Alguien se fijó en la diferencia o no? Igual era otro verbo, pero honrar, sí, vale. Tiene otro verbo, honrar, y además tiene otra persona que es Cristo. Bueno, no sé si es otra persona o no, pero el hecho es que si estás leyendo Reina Valera, tienes santificar a Dios. Si estás leyendo otra versión, es probable que tengas santificar, honrar a Cristo. ¿Vale? No voy a entrar en este problema textual. Si alguien tiene curiosidad para saber cómo es que hay diferencia aquí, os lo puedo explicar, pero por amor a tiempo no voy a explicarlo. Llega a ser lo mismo cuando hablamos de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo. Estamos hablando de lo mismo con algún énfasis diferente, pero hay un problema textual aquí que su solución es muy bonito. Si queréis saberlo, lo puedo explicar en otro momento. Pero tenemos un reto de honrar, de santificar a Dios, de santificar a Cristo. Pero esto ya nos lleva al segundo problema. ¿Cómo es que nos llama a santificar a Dios? Porque no solemos pensar en la santificación como algo que nosotros hacemos a Dios, sino más bien al contrario. La santificación, ¿verdad?, es algo que Dios hace en o por nosotros. Pero aquí nos llama a que nosotros lo hagamos a Dios. Es raro. La santificación normalmente en la Biblia es todo lo que Dios obra en nuestra vida para hacernos como Él,
como su Hijo. Y eso es algo que empieza con la llamada de Dios en nuestros corazones, la justificación, la nueva vida que nos transmite. Todo esto, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la santificación que Dios hace en nosotros. Pero aquí no habla de esto, sino más bien que nosotros tenemos que santificar a Dios. ¿Cómo puede ser que un ser humano santifique a Dios? Pues tenemos que recurrir al sentido de la palabra santificar. Como sabéis, la mayoría, santificar quiere decir poner aparte, poner a un lado, dedicar a un uso, dedicar a un propósito. Entonces, lo que nos llama aquí es a poner a Dios a un lado, en un lugar especial. Por eso la traducción honrar nos da bastante el sentido aquí, aunque realmente es santificar. Hay que mirar también aquí el contexto. El contexto inmediato, versículo 14, el versículo anterior, está hablando, y está hablando en 1 Pedro en general, a unos creyentes que lo están pasando mal, sobre todo que están bajo amenazas de los no creyentes, que están siendo perseguidos. Y dice que el versículo 15, si no santificar, o sea que este santificar es en contraste con lo que va antes. ¿Qué es lo que va antes? Final del versículo 14. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios. O sea que en vez de tener miedo, santificar a Dios, es lo que está diciendo Pedro aquí. Es lo contrario, es la solución, es la cura para estos miedos que tenemos hacia los que nos amenazan, nos persiguen de alguna manera, pues santificar a Dios. Entonces lo que está diciendo es, el único temor que deberíamos tener en nuestra vida es el temor a Dios. Y cuando realmente aprendemos a temer a Dios, los demás temores ¿cuál es el verbo? Desvanecen, desaparecen. Es algo que muchos tenemos que aprender aún, mucho camino por correr aquí en ese sentido. Pero si podemos descubrir realmente lo que es temer a Dios, tenerle en un lugar alto en nuestros corazones, entonces los demás temores son poca cosa. Es una enseñanza muy importante. Entonces, en nuestra defensa del Evangelio tiene que partir de un estado espiritual tal que tenemos a Dios en un lugar especial en nuestros corazones, hasta tal punto que los demás temores pierden su fuerza en nuestra vida. Entonces, esto es el primer reto para nosotros, temer a Dios por encima de todo, tenerle a Él como lo único que realmente nos importa al final de cuentas. El segundo reto, y ese es el reto central esta mañana, es un reto intelectual, porque dice que tenemos que santificar a Dios y estar preparados para presentar defensa y la razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, aquí entramos en el tema directamente de la apologética. La palabra apologética viene de este versículo, entre otros, porque se usa mucho en el Nuevo Testamento. Cuando dice presentar defensa es la palabra apología, que es una palabra con orígenes en el derecho, en situaciones de procesos legales donde uno se pone de pie, como Pablo en su momento en el libro de los Hechos hace un par de veces, y da defensa y explica y defiende a sí mismo. Y se usaba en ese sentido legal y se empezaba a usar esta palabra
también en el sentido de dar defensa de tu fe. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos defensa y tenemos ofensa. Tenemos el defender cuando nos preguntan, nos atacan, cuando dice presentar defensa. Y tenemos también lo ofensivo cuando dice dar la razón de la esperanza, es ponerlos al ofensivo un poco. Voy a hablar de los dos y voy a poner unos ejemplos de lo que podía ser hacer apologética en estos sentidos. No sé vosotros, yo hago 90% de mi apologética en Internet. Yo me dedico a perder tiempo evangelizando en Internet más que en otros contextos. Y gran parte de la gente con quien yo hablo me presentan cosas que yo tengo que discutir con ellos, tengo que defender mi fe. Muchos son, por ejemplo, de trasfondo católico romano. Entonces voy a compartir una típica pregunta que me hacen a mí, a ver qué contestarías tú. Cuando saben que eres evangélico, muchas veces la gente te va a decir, ¿qué es lo que crees? Entonces tú puedes decir tus doctrinas básicas. Y la doctrina más básica que tenemos como evangélicos es lo que se llama sola escritura. Sola escritura. Es la más básica de todas, porque todo lo demás viene de aquí. Sola escritura realmente es una doctrina, son tres doctrinas en una, es una actitud hacia la Biblia. Dice que la Biblia es, en primer lugar, la máxima autoridad para nosotros. Dice que es totalmente suficiente para que podamos aprender, entender y aceptar el Evangelio. Y dice que la Biblia es también suficiente, claro, para entender. ¿Vale? Son tres doctrinas en uno. Pues básicamente solo la Escritura dice la Biblia es la máxima autoridad. Los hombres no, las ideas no, la Biblia. Y si una persona te contesta, la Biblia misma no enseña solo la Escritura, la propia Biblia no enseña solo la Escritura, ¿qué podemos contestar? Es un ejemplo. Si alguien te retara con decir, justifícame tu creencia en sola Escritura, ¿cómo podéis contestar? Pues os digo por encima mi respuesta, ¿vale? Porque igual no se os ocurre ningún versículo en la Biblia que dice que la Biblia es la única autoridad. Hay algunos que lo indican. Básicamente nuestra respuesta tiene que ser que sola Escritura, aunque no se enseña explícitamente en la Biblia, es perfectamente compatible con lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, todos conocemos 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, son importantes en este contexto. Versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un versículo que puedes usar para defender la idea de que la Biblia es suficiente. Porque dice que es inspirado por Dios y luego dice que el hombre está enteramente preparado, es suficiente para que tengamos conocimiento de la verdad. Podemos ir también a Mateo 15. En Mateo 15 tenemos a Jesús discutiendo con los fariseos y con sus enemigos sobre un tema que se llama el Corbán, ¿no? Igual os suena este tema. Vamos un momento a Mateo 15.
Mateo 15. Si alguien se está perdiendo, estoy poniendo un ejemplo del tipo de preguntas que puedes recibir si quieres defender tu fe. Igual no son típicas en tu experiencia, son típicas en mi experiencia. ¿Vale? Igual os hacen otras preguntas, pero yo os pongo ejemplos de lo mío. Mateo 15. Jesús está hablando con escribas y fariseos. Versículo 3. Les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué está pasando aquí? Había gente en tiempos de Jesús que no ayudaban a sus padres mayores cuando necesitaban ayuda. Hay una obligación bíblica de ayudar a nuestros padres cuando se hacen mayores, cuando necesitan de nosotros. Pero ellos esquivaban esto con una tradición suya que habían inventado que se llama el Corbán, cuando decían: este dinero que yo tengo en el banco lo voy a llamar Corbán, quiere decir dedicado a Dios, como un don a Dios, un donativo, una ofrenda a Dios. Entonces no tengo que usarlo para mis padres. Y vete a saber lo que hacían con el dinero después. Pero en teoría lo habían ofrendado a Dios. Era una tradición de tiempos de Jesús. Y Jesús, fijaos, eso es lo que me interesa aquí. Él dice: vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. Está contrastando palabra de Dios con tradición. Entonces esto es relevante a todo este debate sobre la suficiencia de la Escritura. Sola Escritura. La palabra de Dios es lo que cuenta, no las tradiciones de los hombres, ¿no? Es un ejemplo del tipo de problemas en que me meto en la apologética, y que vosotros también. Otro que puede pasar a cualquiera. Alguien te dice: la Biblia está llena de contradicciones. Seguro que habéis escuchado esto. La Biblia está llena de contradicciones. ¿Qué contestamos? Fijaos que Pedro dice: estad preparados. ¿Vosotros estáis preparados para contestar esas preguntas? Yo estoy preparado. Igual necesitamos un año dedicado a esto, ¿verdad? ¿Qué decimos si nos dicen que la Biblia está llena de contradicciones? Bueno, una cosa que se recomienda a veces es que tú respondas: dime uno. Porque muchas veces ellos no saben nada, pero han oído por ahí que hay contradicciones, pero no saben nombrarte ni uno. Ojo, igual te toca un espabilado que sabe decirte unos cuantos, ¿vale? Entonces es importante estar preparados. Nuestra primera defensa tiene que ser claramente definir qué es una contradicción. Una contradicción estrictamente es cuando algo es A y no es A en la misma situación, en el mismo momento, en el mismo sentido. Esto es una contradicción pura en la definición de la lógica. Cuando algo es A y no es A la vez, en el mismo sentido, en la misma situación. Otras cosas no son contradicciones. Y la Biblia sí que tiene cosas que parecen contradicciones, que no lo son estrictamente. La Biblia tiene paradojas. La Biblia tiene énfasis diferentes. La Biblia tiene cosas difíciles de explicar muchas veces, pero no contradicciones no hay en la Biblia, estrictamente. Vamos a mirar un ejemplo de esto para que me entendáis un poco. Mateo 20. Mateo 20,
versículo 30. Voy a tener que ir rápido porque se me está pasando el tiempo. Aquí tenemos la primera versión de las tres versiones que hay en el Nuevo Testamento de Bartimeo, el ciego. Y dice en el versículo 30, 2 ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Y entonces tenemos la curación de estos ciegos. Pero fijaos que dice 2 ciegos. ¿Vale? El problema ¿cuál es? Que en Marcos y en Lucas, no vamos a ir a Marcos 10, Lucas 18, hablan de un ciego. Marcos le nombra Bartimeo. Entonces, ese es el típico caso de una supuesta contradicción. Lo que pasa es que no es una contradicción, es simplemente que Marcos y Lucas mencionan un ciego, no dicen que solo hay un ciego, pero mencionan un ciego, Marcos le llega a nombrarle, y Mateo nos añade que de hecho habían 2 ahí. Si yo digo que fui a Mercadona y vi a Amalia, ¿estoy diciendo que Vladi no estaba? No se sabe si Vladi estaba. Igual vi a los 2, pero yo menciono a Amalia porque igual hablé con ella y Vladi estaba ahí con el carro buscando otra cosa en aquel momento. ¿Vale? No es una contradicción si yo digo vi a Amalia en Mercadona y otra persona dice vi a Amalia y Vladi. Puede haber una solución sin caer en contradicciones. Ese es el tipo de respuesta que tenemos que poder dar. No sé si os satisface mucho, pero es uno de muchos ejemplos que hay donde se nos puede lanzar una contradicción y tenemos que estar en condiciones de contestar, porque hay muchos de estos, hermanos, ¿vale? Ninguno que tenemos que temer, pero sí que hay muchos en la Biblia, cosas que son difíciles de solucionar a veces. Hay que defender contra los ataques contra la Biblia. Tenemos que ponernos a la ofensiva también un poco. Voy a ir muy rápido con esto porque se está pasando el tiempo, pero este versículo no solo habla de defendernos, sino de dar razón por la esperanza que hay en nosotros, de ponernos más en positivo y decir, ¿sabéis esto de la Biblia? ¿Sabéis esto de Jesús? Y ponernos a la ofensiva un poco. Y retar a la gente a creer. Por ejemplo, en Navidades, yo no sé si hoy en día la gente tiene claro que Jesús realmente era una persona de verdad. Yo creo que en la mente de muchos niños, por ejemplo, hoy en día, Papá Noel es más real que Jesús. No sé si tienen claro que estamos hablando de una persona real, histórica. ¿Ustedes saben decir nombres de historiadores del primer siglo que hablan de Jesús y de la iglesia primitiva? Deberíamos saber los nombres de esos historiadores. Hay 4 o 5 importantes historiadores fuera de la Biblia. La Biblia ya, el Nuevo Testamento ya es un documento serio, histórico, pero sin acudir al Nuevo Testamento, deberemos saber nombres de historiadores que hablan de Jesús. Gente como Josefo, como Plinio el joven, como Suetonio, como Tácito, que son historiadores judíos y romanos que hablan de Jesús y de la Iglesia en tiempos de los apóstoles del primer siglo. Eso es muy importante. Estamos hablando de gente contemporánea con Pablo y con Pedro, que hablan en sus escritos, no mucho, pero mencionan o hacen alusiones o hablan un poco de Jesús y de la Iglesia al principio. Y son lo que se llaman testigos hostiles, no son creyentes, son judíos y paganos que hablan de estas cosas. Deberíamos saber mínimamente algo de ellos.
deberíamos saber también ponernos a la ofensiva en algunos temas, como la ciencia. Eso es un tema también que podemos tener cada vez más confianza frente al mundo para defender la Biblia y ponernos incluso a la ofensiva y decir, ¿sabéis que la ciencia dice esto? La Biblia dice algo compatible con esto. La Biblia no es un libro de texto científico, pero no mete la pata tampoco. Y muchas cosas en la Biblia son perfectamente compatibles compatible es una palabra que se me ocurre. Compatible complementarios, muy bien, con lo que es la Biblia. No quiero exagerar, no quiero distorsionar, es una área difícil, vamos a estudiarlo en detalle más adelante. Pero lo que puedo afirmar es que cada vez más podemos tener confianza en la Biblia, cada vez más, con cada descubrimiento. La ciencia del siglo XX nos confirmó unas cosas que dice la Biblia que negaba a la gente durante mucho tiempo. La gente durante siglos y siglos creía que el universo era eterno, que no tenía un comienzo. La Biblia siempre había dicho, en el principio Dios creó el espacio y el tiempo. Esto no lo creyeron los científicos hace 100 años, ahora lo creen. Ahora lo saben los científicos que el universo tuvo un comienzo, tal como enseña la Biblia. La Biblia habla de que Dios estira los cielos, que corresponde con la expansión del universo, que solo empezamos a descubrir y a notar a partir de los años 20 del siglo XX. Son novedades relativamente hablando que la Biblia siempre ha enseñado. Si a alguien le interesa, hay 11 referencias en el Antiguo Testamento a que Dios estira los cielos. Todo esto ha venido confirmándose durante el siglo XX. Bueno, son ejemplos. Lo siento si se estoy confundiendo un poco, pero quería poner unos ejemplos concretos, aunque sean muy por encima, de lo que puede ser defendernos y ponernos incluso a la ofensiva en el sentido de decir, esta palabra es confiable. Y estamos apelando a la razón del hombre, no simplemente proclamando ahí fuera. Voy a acabar con un último reto. Hemos tenido un reto espiritual de santificar a Dios, un reto intelectual de saber presentar defensa. Hay un reto también moral, porque Pedro aquí dice algo de cómo, de qué manera, en qué espíritu hemos de defender nuestra fe. Y dice con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque el creyente está pidiendo y la manera en que contestamos representa un reto para nosotros. Hay un reto ya en provocar esta pregunta, creo, para nosotros, porque, claro, si el no creyente no nota una esperanza en ti, no surge esta pregunta. Esta pregunta surge de que nota algo en ti diferente. Y muchas veces tenemos que confesar, pues a mí me preguntan muy poco por la esperanza que hay en mí. ¿Por qué será? Esto sí ya es un reto en sí, pero aparte de este reto, tengo el reto de si llego a contestar una pregunta, tengo que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Muchas veces caemos en el grito, en el pegar la mesa y otras cosas, pero aquí nos llama a mansedumbre. La mansedumbre no es la debilidad. Ser manso
Es una palabra muy difícil de traducir, ¿no? Solemos traducirlo con manso, pero realmente es el poder contenido. El poder contenido. Jesús dice, bienaventurados los mansos. Es una cualidad positiva. Jesús dice de sí mismo, soy manso, humilde. Jesús tenía todo el poder del universo, pero lo contenía. Hubiera podido hacer zap en cualquier momento a cualquier de sus enemigos. Lo contenía. Nosotros tenemos que ser personas así. A mí es como un enorme perro domado, un caballo noble, algo así. Esa es la idea del mansedumbre, que tenemos la razón, que tenemos la verdad, pero no estamos chillando ni nerviosos. Estamos quietos, tranquilamente compartiendo la verdad, porque sabemos que tenemos la verdad, o más bien que la verdad nos tiene a nosotros. Es un reto en nuestro testimonio, en nuestra apologética, ser mansos y tener reverencia también, la reverencia hacia la persona, porque sea quien sea tu interlocutor, tu contrincante, nosotros sabemos que es una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Por mucho que odiamos sus ideas, sus ideologías, sus creencias, por mucho que discrepamos, podemos tratar con reverencia a la otra persona. Entonces, repasando nuestros retos, tenemos un reto espiritual de poner a Dios en su lugar, un reto intelectual de prepararnos, y esperamos que desde el púlpito de otras maneras podemos ayudar a prepararos a dar defensa, a saber cosas, a apelar a la razón. Y un reto de hacerlo de la manera que Dios manda, que es tranquilos, convencidos, persuadidos de la verdad y respetando el que nos escucha. Todo eso es muy fácil de decir, más difícil de hacer, entonces voy a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es fiable, gracias porque podemos tener confianza en ella. Quisiéramos pedir que nos hagas aquellas personas capaces de defender la verdad, de hacerlo de la manera que tú quieres y de hacerlo teniendo a ti en el lugar supremo en nuestras vidas. Señor, gracias por el reto, gracias porque no nos llamas a la pasividad, sino a crecer en ti, y pido por cada uno aquí, por cada uno en casa, cada hermano en nuestra iglesia, que podemos realmente mejorar, cambiar, mejorar y evolucionar este año en ese sentido de saber defender tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.